Hey, para quien no me conozca, yo soy Eva y estuve estudiando en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia y Minnesota. En este vídeo te voy a dar muchísima información sobre el paso a paso que debes seguir si quieres estudiar en Estados Unidos. Seguramente también te sirva para estudiar en el extranjero, son pasos generales que debes seguir. Así que realmente te aconsejo que te lo apuntes todo y estés al tanto de qué pasos debes seguir. También recuerda que me puedes seguir por mis redes sociales, soy Eva Blader en todas ellas. En mis redes sociales publico mucho contenido sobre estudiar en Estados Unidos, datos curiosos que seguro que te ayudan a aprender muchísimo de la cultura de Estados Unidos. Así que con esto dicho, vamos a empezar. En este vídeo sobre todo me quiero enfocar en los programas de high school, de instituto en Estados Unidos. Es el primer programa que yo hice allí y que me cambió completamente la vida y por el que me preguntáis muchísimo. Así que creo que es muy importante dar toda esta información. Lo primero que quiero mencionar es el por qué estudiar en Estados Unidos o por qué estudiar en el extranjero en general. Y te voy a dar 3 motivos, 3 ventajas que seguramente conozcas, pero que considero muy importantes y muy básicas. La primera de todas es la mejora en el idioma. Sé que esta es muy obvia, pero es 100% real. El inglés que tenía yo antes de ir a Estados Unidos no es el mismo al que tuve después. La fluidez me cambió por completo, el vocabulario, obviamente. Piensa que te estás metiendo de pleno en una nueva cultura, con diferentes costumbres, con diferente idioma, y tienes que acostumbrarte a este lo antes posible para poder sobrevivir, ¿no? Para poder comunicarte en tu día a día y así pues continuar tu vida de normal. Además de que escucharlo cada día de tu vida durante esos meses ayuda muchísimo a familiarizarte con el acento, con el vocabulario que usan, las expresiones comunes. Súper, súper útil y de verdad que es algo que a mí me ayudó muchísimo. La segunda de todas es el crecimiento personal. De esto no te das cuenta hasta que alguien te lo dice. Sobre todo si tus familiares, amigos cercanos te dicen esto, es como que ya te das cuenta de lo mucho que has cambiado durante tu año en el extranjero. Desde mi experiencia personal es para bien y con otros estudiantes de intercambio con los que he hablado siempre me dicen que han notado ese cambio, pero positivo, de madurez. Cuando me fui yo tenía 16 años, volví con 17, obviamente también era un poco infantil, pero sí que es verdad que con respecto a ciertas situaciones tenía una mente diferente y la verdad es que me gustaba más mi mentalidad, una mentalidad más madura. Es un año o un tiempo de tu vida en el que tienes que acostumbrarte a hacer cosas por tu cuenta, tienes que buscarte la vida, no tienes a nadie cercano allí, has tomado el paso de ir a un nuevo país, viajar por tu cuenta sin conocer a nadie y yo personalmente, mientras crezcas como persona para bien, me parece fenomenal. La tercera ventaja que quiero que tengas en mente son las oportunidades académicas. El sistema educativo en Estados Unidos no va a ser el mismo a tu país, puede ser que se parezca, pero en el caso de España no. Cuando llegué a Estados Unidos durante mi año de intercambio me di cuenta de las grandes diferencias que había una variedad de clases increíble, deportes, era diferente y me dio la oportunidad de probar cosas nuevas como por ejemplo la clase de broadcast que me encantó. Me ayudó muchísimo con las habilidades comunicativas porque tenía que hablar enfrente de una cámara, además tenía que mejorar mi inglés para que la gente me entendiera, al fin y al cabo estaba dando las noticias a todo el instituto. Otra clase también muy interesante era la de literatura y sí que es verdad que me costaba más porque no tenía cierto vocabulario en inglés, pero aprendí muchísimo con esa clase y me ayudó mucho a analizar poemas, a analizar textos que jamás hubiese pensado que sería capaz de analizar. Y como esta, 1000 oportunidades más. Tienen clases culinarias, tienen clases con animales, tienen clases de todo. Es una oportunidad tan increíble. Y ahora que ya sabes las ventajas principales desde mi punto de vista de estudiar en el extranjero, te voy a dar los pasos a seguir. El primero de todos es explorar las opciones y requisitos. Puedes empezar tu búsqueda en varios medios, como por ejemplo en Google, en redes sociales, Instagram, TikTok. Hay mucha información al respecto. Desde intercambios como el que hice yo, como programas de au pair, campamentos de verano y muchísimo más. Es decir, que si te gustan los niños, tienes la opción de ir a X país para cuidar a niños mientras te pagan. Si no quieres estar mucho tiempo lejos de tu familia, pero aún así quieres experimentar el país, te puedes ir a un campamento de verano. Todo esto dependerá de lo que estés buscando, de la edad que tengas, el presupuesto. Es muy importante que tengas esto en cuenta y que te hagas un listado de programas que podrían ser de tu interés y ver cuáles puedes descartar y cuáles
cuáles te gustaría más. Si cuentas con un presupuesto bajo, te recomiendo que mires por internet algún tipo de beca o ayuda económica que te pueda ofrecer el gobierno de tu país o alguna agencia externa. Sí que es verdad que para solicitar ciertas becas, como por ejemplo las becas FAO, que son muy importantes aquí en España, y te van a pedir cierto papeleo. Entonces es muy importante que tengas esto en cuenta, te informes bien de cada beca, aunque tampoco considero que haya tantas como me gustaría. Y una vez te hayas informado de la beca, ya puedes mirar qué papeleo necesita y también deberías prepararte para posibles exámenes. Pero sí que es verdad que si lo miras con tiempo, no tienes un presupuesto muy alto y consideras que vas a ser apto, te recomiendo muchísimo que apliques a este tipo de becas, que estudies, que te esfuerces, porque es una oportunidad única y te pagan todo. Si consideras que no necesitas ningún tipo de beca o simplemente piensas que no vas a ser apto, te recomiendo que empieces a mirar agencias. Un año escolar en Estados Unidos suele costar entre 10.000 y 12.000 euros el programa básico. Todo dependerá del tipo de agencia que escojas. Unas cobran más y otras menos. De medio presupuesto tienes el colegio público, que es con la visa J1, por lo tanto, si quisieses volver a Estados Unidos tendrías que renovarte otra visa. Ahora te explicaré el otro tipo de visa que hay, que sí que te permite estudiar más de un año en Estados Unidos. Suele ser desde los 14 años hasta los 18, 18 y medio más o menos, para que lo tengas en cuenta. Estos programas son en familia de acogida, por lo tanto estarías viviendo con una familia estadounidense. Y si tu presupuesto es un poco más alto, ya te puedes permitir los colegios privados, que están también muy bien. Obviamente no he tenido esa experiencia, pero yo creo que estaría súper guay también si me lo pudiese haber permitido. Son programas más caros que te suelen permitir ir a Estados Unidos desde los 12 a los 18 años, 18 y medio más o menos, dependerá de la agencia. Y este sí que es con el visado F1. Y sí que es verdad que he visto que tienes la opción de vivir con familia anfitriona, familia de acogida, o puedes vivir en un internado, que creo que también puede estar muy guay. Por lo tanto, si vas de intercambio, un J1 te va a durar pues lo que dure el curso escolar. En cambio, el F1 te permite volver varias veces. Estas son las opciones principales y te las doy a conocer porque creo que es importante que lo sepas para saber cuál escoger, aunque cuando hagas tu búsqueda te podrás informar muchísimo mejor. Una vez que ya conozcas un poco los programas, te recomiendo que empieces a buscar agencias. En internet hay muchísimas agencias, pero te voy a contar las que yo recomiendo. ¿Y por qué las recomiendo? Pues básicamente porque he tenido la experiencia con ellos y he tenido una experiencia positiva. Si durante el colegio estás buscando estudiar en Estados Unidos, aunque también tienen otros destinos como Canadá o Irlanda, te recomiendo que vayas con United Studies. Esta es la agencia con la que yo me fui durante mi intercambio y tuve muy buena experiencia. Ya sabes que tuve muy buena familia de acogida, mi instituto me encantó también. Puedo recomendarla porque yo personalmente tuve esa buena experiencia. United Studies y yo estamos trabajando juntos también y hemos decidido que cada persona que venga de mi parte va a recibir un regalo si termina contratando el programa. Esta agencia es para gente de todo el mundo. Y si te quieres informar más sobre esta agencia, que te den información completamente gratuita, te recomiendo que vayas al enlace de la descripción. Te harán rellenar unos datos bastante simples. También recordarte que tienes que decir que vas de parte de Eva Blader si quieres recibir el regalo. Y se pondrán en contacto contigo para preguntarte más sobre tu caso personal y ver qué podéis hacer. Y si lo que estás buscando es irte durante la universidad, yo fui con AGM. Me ayudaron en todo momento durante la búsqueda de universidad, durante los exámenes, todo. Sí que es verdad que mi situación es un poco más peculiar porque no tenía tantas posibilidades de conseguir una beca muy grande. Aún así me encontraron una opción, así que otra vez te voy a dejar el formulario en la descripción. También les puedes recordar que vas de parte de Eva Blader y te informarán sin ningún problema de tu caso personal. También creo que es muy positivo que busques experiencias tanto en YouTube como en TikTok y vayas recopilando información sobre cada agencia para saber si realmente son buenas, si la mayoría de gente ha tenido experiencias positivas, porque sí que es verdad que considero que todas las agencias tienen experiencias positivas y negativas. Y el siguiente paso es que cuando te hayas informado bien de las agencias, hayas puesto en comparación el precio y también los servicios que ofrecen, ya es hora de que escojas con cuál te vas a ir. En mi caso, con United Studies y AGM, lo que hice fue rellenar los formularios que os voy a dejar en la descripción y se pusieron en contacto conmigo para ver mi caso personal y conocerme un poco mejor. Con United Studies hice videollamada y ahí me informé
informaron de todo, del proceso y demás. Me pareció súper útil y más personal. Y yo personalmente creo que una agencia debería hacer eso. Al fin y al cabo somos personas, queremos que nos entiendan y que estén ahí para nosotros. En mi agencia me informaron de que tenía que hacer un examen de inglés para ver si me podían aceptar o no. Este examen se llama ELTIS y yo creo que todas las agencias lo hacen para saber si puedes o no estudiar en Estados Unidos. Si tienes un nivel muy bajo que ni siquiera puedes mantener una conversación, no creo que te vayan a aceptar. Sé que muchas personas que me contactan se ponen súper nerviosas cuando escuchan que tienen que hacer el examen y yo también estaba igual, pero si sigue siendo como yo lo hice, era desde casa, un examen bastante corto y la verdad es que yo creo que es muy difícil que te rechacen. Y otro requisito también a tener en cuenta son las notas. Hay agencias también que no te permiten haber repetido un curso en la ESO. Si has sacado menos de lo que te piden, no te van a aceptar en el programa. Los pagos, que seguramente tienes muchas dudas sobre esto, no suelen hacerse de golpe. Y otra cosa también a tener en cuenta es que está el precio base, que depende de la agencia y demás, es entre 10.000 y 12.000 euros. Y después te ofrecen servicios extra, como por ejemplo escoger el estado al que vas a ir a estudiar o ir a los Welcome Days, que básicamente es una orientación con otros estudiantes de todo el mundo. Una vez que ya has pedido información y has tenido ese contacto con la agencia, ya puedes decidir si consideras que es buena para ti o no. Cuando ya la escojas, va a empezar todo el proceso. Como te he contado, en mi caso tenía contacto más directo con ellos, tanto por WhatsApp como por videollamadas. Además de que tenían alguna orientación informativa para todos sus alumnos, que también eran muy útiles. El hecho de tener ese contacto más personal con la agencia te va a ayudar muchísimo para que te conozcan más, que te sepan aconsejar sobre tu caso particular, que es muy importante. Además, te van a proporcionar con datos e información muy útil, tanto para ti como para tus padres. Y por fin es hora de la documentación. La verdad es que hay bastante documentación que aportar, tanto a tu agencia de España como al sponsor estadounidense. Yo tenía mi usuario, mi contraseña y ahí pues tenía un montón de información que tenía que rellenar. Aunque sí que es verdad que cuanto antes la tengas lista, pues antes pueden revisar tu perfil y enviarlo a diferentes familias de acogida que después te terminarán escogiendo. ¿Qué tipo de información te piden en este dossier para la familia? Te piden carta de presentación, vídeo si puede ser, que yo personalmente te recomiendo que sea vídeo y de hecho publiqué en YouTube mi vídeo de presentación, así que te puede servir más o menos como guía. También te piden color de ojos, estatura, religión, alergias. Creo que también te pedían recomendaciones, cartas de recomendación. En mi caso creo que una de ellas me la hizo una profesora de inglés, así yo no tenía que traducir nada. Y no sé si mis padres también me hicieron una, y esa sí que la tuve que traducir obviamente, pero bueno, más o menos bien. Todo en inglés, claro. Y como he dicho, este dossier sirve para que las posibles familias de acogida vean tu perfil y decidan si te quieren acoger o no. Pero cuanto más sincero seas en estas cartas de presentación y demás, más probabilidad hay de que encuentres a una familia más acorde contigo. Eso sí, te escogen ellos, entonces bueno, si te han escogido y no tenéis nada en común, pues ya dependerá de ellos. El visado. Por favor, tómate el visado como algo súper serio. Sin visado no puedes estudiar fuera. Para conseguir el visado tienes que ir a la embajada de Estados Unidos en tu país. En el caso de España, por desgracia, solo tienen embajada en Madrid, así que tienes que pegarte un viaje hasta allí para poder ir a la entrevista. Para la entrevista hay que pedir cita con bastante antelación y dependiendo del mes y demás, pues a lo mejor no hay tantas citas. Durante mi intercambio, la cita a la embajada me la pidió mi agencia, así que no tuve que preocuparme mucho, y para la universidad sí que es verdad que me la pedí yo. Obviamente la agencia no te va a pagar el viaje que tengas que hacer a Madrid, los vuelos o tren o lo que necesites. Si te tienes que quedar una noche de hotel, todo eso te lo tienes que pagar tú. Por favor, no te olvides de la documentación necesaria. Otra cosa que os da muchísimo miedo y que a mí sinceramente me asustaba mucho la primera vez. La entrevista en la embajada. Es que esto es algo muy serio porque obviamente llegas allí, no puedes entrar móvil, estás completamente solo o sola, a no ser que seas menor de edad. Es muy fácil, tú entras con tus papeles, con tu pasaporte, importante. Es una entrevista que haces de pie, bastante corta, hay un vidrio entre vosotros dos, o sea que no es tan personal, tan cercano. La entrevista es en inglés, tenlo en cuenta. Si vas como estudiante te van a decir, por ejemplo, ¿por qué quieres estudiar en Estados Unidos?
¿En qué estado vas a estudiar? ¿Con quién vas a vivir? Te cogen el pasaporte, eso sí, cuando tengan tu visado listo te lo mandan por correo. Y ya en tu pasaporte tienes tu visado. Una vez que ya tengas el visado, es que ya se está acercando la fecha de que te vayas a estudiar fuera. Cuando te den tu familia de acogida, que hay muchos nervios también porque hay veces que no te la dan tan temprano, te la dan un poco más tarde. No pasa nada. Cuando ya la tengas, te recomiendo que te pongas en contacto con ellos. Habla por videollamada varias veces. Seguro que les hace ilusión pues enseñarte dónde vas a estar viviendo, te van a contar pues sus costumbres. Yo hice 2 videollamadas con mi familia de acogida, los añadí por Instagram, hablé con ellos. Es una forma muy bonita de empezar una conexión. Y así más o menos pues también vas viendo el perfil de persona que son, las normas que tienen en su casa, si te vas a saber adaptar a ellos, etc. La tarjeta SIM, para poder hacer llamadas y tener internet. Yo ya tengo un vídeo hablando de esto, tanto de las tarjetas de móvil como también del dinero. Son temas muy importantes que te van a ser muy útiles y te recomiendo que te lo veas. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto a la compra de los vuelos es cuánto te va a durar el visado. La agencia te lo dirá todo más o menos. Seguramente te puedan poner en contacto con alguna agencia de viajes que te pueda comprar el vuelo si no lo quieres hacer por tu cuenta. Y bueno, pues durante el programa, ¿qué te queda hacer? Pues aprovechar la oportunidad y disfrutarlo todo. Y la última cosa a tener en cuenta es el tema de la convalidación. Hay que escoger ciertas asignaturas obligatorias relacionadas con la ciencia, matemáticas, inglés, para que después cuando vayas a convalidar las clases aquí en España o en tu país te las puedan convalidar sin problema y puedas pasar al siguiente curso sin ningún tipo de inconveniente. Un consejo que quiero que sigas, por favor, lo considero súper útil e importante, es que hagas las preguntas que haga falta. Sobre cuánto me va a costar la comida, qué me tengo que pagar, cómo me tengo que comportar en el país. Ya que estás hablando con profesionales que quieren lo mejor para ti y para tu experiencia, ¿por qué no aprovechar? Tienes que asegurarte de que la información que te están proporcionando es verídica, te sientes a gusto, tienes un buen sentimiento sobre esa agencia. Otro tip es que si, por ejemplo, te estás poniendo en contacto con diferentes agencias, intentes que sea a través de videollamada. Que os veáis cara a cara, que sepas que son personas reales, que están ahí para ti y que van a tener ese trato contigo a lo largo del intercambio. Os juntáis todos antes de la llamada y escribís todas las preguntas que tengáis. Precio, ¿qué servicios me ofreces? Y durante la videollamada aprovechas y ya te quitas todas esas dudas de encima. Esto es todo por el vídeo de hoy. Considero que te he dado muchísima información súper valiosa, así que la puedes compartir con tus familiares, con tus amigos que también se vayan a estudiar al extranjero, y dale muchísimo apoyo a este vídeo porque al fin y al cabo estoy haciendo mi búsqueda de información para que tú estés súper informado. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.